Hola chicos, hoy estamos en el segundo día en Londres. Ya tienen un vídeo caminando todos sus alrededores, incluyendo la London Eye y muchas cosas más, pero de interés. Pero hoy vamos a hacer un vídeo épico sobre toda esta zona de aquí. En 2 días caminando puedes ver la mayoría de las cosas de Londres. Ten presente que en Sabores con Tanda puedes encontrar un vídeo completo sobre comida callejera y además sobre el restaurante que vamos a visitar hoy por la noche para celebrar por todo lo alto, con mucha carne. Primera parada, Tower Bridge, o también conocido como el Puente de Londres. ¿Has escuchado eso? El Puente de Londres se está cayendo, se está cayendo. No sabemos si es este al cual se referían, pero bueno, nada, que es un icónico de la ciudad, hermosísimo. Y aún estamos lejos, no lo hemos caminado. Venga conmigo. Un dato curioso, siempre trata de quedarte en un hotel en el centro, como estamos nosotros. Te voy a dejar un vídeo con todos los detalles del hotel que estamos y todos sus alrededores. Te vas a ahorrar dinero a la larga. Cuesta un poquito más, pero todo está céntrico. No gastas tiempo ni tampoco dinero en pasaje. Y por otra parte, siempre no te quedes tampoco en el centro. Visita los alrededores, porque si hubiéramos visto nada más el centro, nos hubiéramos perdido estas vistas de la Torre de Londres. Debes saber que para subir a la torre, pues tienes que pagar, pero puedes cruzar su puente de forma totalmente gratis. Aquí a mis espaldas, muy cerca del puente de Londres, tenemos el distrito financiero, que ahorita vamos a ver algunas cosas. Aquí caminando por el puente, ahí Giselle. ¡Hola! Por aquí estoy, haciendo 50 fotitos. ¿Quién iba a decirlo aquí, debajo del puente de Londres? Que me has dejado sola, Carlos, vengo por aquí solita. Oye, una cosa importante, aquí los autobuses magníficos. Bueno, aquí se nos metió el bus delante. Cada 2 segundos hay uno. Pero seguimos hablando, señores. A nosotros no nos para nada. El transporte público, anótenlo porque va súper bien. Aquí es donde puedes comprar las entradas para poder subir a la torre. Los precios aquí se los comento. Bueno, para adultos 16 libras. Y así, ahí pueden ver todos los precios que hay. Yo paseo también en estos barcos por todo el río Támesis. Así estamos en el mismo medio del puente, señores. Miren para aquí. ¡Wow! Ahí se ve que hay un buque de guerra, que también seguro su entrada es de pago, pero lo puedes visitar. En estas vistas de aquí, qué impresionante, señores. Y aquí todo el distrito financiero, miren el walkie-talkie. Un paseo maravilloso por al lado del río Támesis. Fíjense para ahí la cantidad de personas que hay, hasta con sumisiones. Y ahora les vamos a enseñar un sitio donde nos vamos a tomar las mejores fotos con el puente de Londres. Está escondidito, ya he visto que hay varias personas, pero bueno, nada, que nosotros vamos a bajar y ahora se los voy a enseñar. Miren las fotos que se hacen desde este lugar, señores. Y desde aquí, que hay una colita, van a ver las fotos épicas que se hacen de la torre. ¿Han visto qué preciosidad? Miren, qué bonito. Las mejores vistas sin interrupción de nada. Otro de los lugares para hacer lindas fotos es de aquí, desde esta terraza. No hay que bajar la escalera. Pero fíjense para que vean este paisaje. Y aquí debajo del puente precisamente tenemos esta tienda. Es una tienda para comprar souvenirs. Aquí tenemos la tienda. Lo otro era un bar. Disculpen. Comer frutos secos por aquí. O aquí helados. Un paseo pero muy bonito. La fortaleza ha sido uno de los edificios más icónicos de esta ciudad, con más de 1000 años de antigüedad, ya se pueden imaginar, y ha sido Palacio Real. Muy cerca de aquí, de la Torre de Londres, aquí puedes encontrarte una limonada por 6 eurillos. No, 6 eurillos no, 6 libras. Es más o menos 6 y un poquito, 7. 3 días después. Bueno, es como un refresco gaseado con naranjita, tiene hierba buena, tiene hielito. Hoy el día no está tan caluroso, me imagino que esto, los días que hace mucho calor, pues se llenará. Pero está súper bonito. ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10, pues bueno, más o menos un 4, pero está bien, es un refresquito, está muy bien, está muy bien. Si les está dando muchos deseos, señores, de estar como yo, aquí disfrutando de esta linda ciudad, tomándote una limonadita y que al fondo esté la Tower Bridge, perdonen mi pronunciación, pues ya saben que te voy a estar dejando ese recorrido, este viaje, deja debajo en la cajita de descripción para que tú también puedas reservarlo y disfrutarlo. Muy cerca, aquí al lado de Rascacielos, por donde quiera hay una exposición. Ya es la segunda vez que lo veo de un Fórmula 1. Y por este litoral, cerca del puente de Londres, seguimos caminando. Paseo pero muy bonito. Aquí puedes comprar las entradas para una experiencia de un barco de guerra aquí en Londres. Y los food trucks no pueden faltar tampoco aquí en Londres. Le ponen por debajo, le ponen un montón, mira.
Esto lo pueden ver en nuestro canal de Sabores con Tanda, que te invito como siempre que te suscribas a ese canal también, que es de comidas callejeras y restaurantes. A mi espalda el centro financiero es muy popular por este edificio que tiene forma de walkie-talkie, también conocido como rallador de queso. Hay Galleries es un centro comercial. Aquí antiguamente atracaban los barcos y si seguimos recto vamos a llegar a Bara Market, que por supuesto hasta allí queremos ir porque queremos buscar comidita. Antiguamente este centro comercial, los barcos aquí bajaban sus mercancías. En el centro comercial puedes encontrar también mucha comida como churros, pero ya ven, lleno de tiendas y de lugares para comer. Vamos a probar una cervecita británica. Nos ha dicho el chico que es solo esta es de Madrid, como pueden ver, pero queremos probar la cerveza de aquí. Bueno, somos tomadores de alcohol, pero cómo venir aquí a Londres y no probar una cerveza típica de ellos. Vamos a ver a qué sabe. A cerveza. Es refrescante, muy rica. Si es amarga no me gusta. Bueno, yo no tomo ahora, pero no tengo por qué decir mentira, ¿no? En mis tiempos tomé bastante bebida alcohólica. Lo que pasa es que el hígado se me deformó y ni en el Corte Inglés conseguí un hígado. Entonces, eso se restituyó de nuevo, cogió su forma, pero dijo, una señal que me dio la vida. Y por eso no tomo ahora bebida. Ahora disfruto la vida y tomo cerveza, si en todo caso, 0-0. Pero una excepción es una excepción. Me toca probar a mí la rica cerveza. No sé si está rica, pero voy a probarla. No, rica está y suave. Ah, está buena, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Tiene buen cuerpo, tiene buen cuerpo. Y bueno, miren el colorcito que tiene. Y es refrescante, es del tipo de cerveza que nosotros solemos en Cuba tomar, parecida a la Cristal, aunque la Cristal es más clarita, pero tiene menos cuerpo. Esta está muy buena para irte a la playita, aunque aquí no estamos en la playa, pero miren qué ambiente más bonito. Y pues nada, vamos a compartir este vasito de cerveza para continuar. Debo decirles algo muy importante y que me está preocupando, señores, de este viaje. Me está preocupando, me estoy volviendo a enamorar. Me estoy enamorando de otra ciudad. Eso es complicado para mí. Decirles que esta cervecita nos ha costado 3,85 libras. Anótenselo. Y cuéntame, ¿te parece caro? ¿Te parece barato? Importante, nosotros estamos pagando todo en nuestro recorrido con la tarjeta de Revolut IN26. ¿Por qué? Porque son tarjetas que no cobran grandes comisiones y que son magníficas a la hora de hacer los cambios. Te invito a que las puedas solicitar en los enlaces que te estoy dejando debajo de ese vídeo porque te va a ayudar un montón. Sabes que puedes utilizarla en más de 150 países en el mundo entero. Y bueno, así te ahorras un dinerito. Mira aquí lo que nos encontramos, qué escultura más bella en el mismo centro del centro comercial, señores. Tiene hasta agua hecha y todo. Qué belleza, qué belleza. Aquí en el centro comercial te puedes encontrar con esta cafetería que es muy recomendada, White Mulberry. Vamos a ver qué tiene. Dulces y croissant. Miren los precios. Y cómo perderte uno de los mercados más importantes de esta ciudad, Bara Market. Con mi amor, aquí huele rico. Huele rico, dice Giselle. Aquí lo primero que veo es sangría, pero también Aperol Spritz. Esto es una bebida veneciana, italiana. Y miren aquí perritos calientes, hamburguesas. Wow, ahí tienen los precios. Miren las colas que hay para las hamburguesas, señores, pero qué pinta. Wow. Tengan una cola tan grande así para una hamburguesa, es que la hamburguesa tiene que estar buena. Y chocolate, señores, chocolates de todo tipo. Miren para eso. Sitio preferido de los ratoncitos como yo. Quesos. Miren para aquí también. Dulces de todo tipo. No, yo venía a los mercados y no probar un queso italiano, pero para que vean, queso de cabra italiano. Está buenísimo. Y se le dieron un pedazo también para probar. Y puedo decir que está wow y súper wow. Compitiendo con los de cabra de Canarias, está bueno. Están compitiendo. Bueno, un puesto de mayonesa, mostaza, de todo. Aquí hay de todo. Miren los pastelitos estos de carne. Y Venezuela siempre está presente aquí con sus arepas. Y tienen los precios. Montones Venezuela de dulces y siempre galletas presente. artesanales. En este puestito, miren, salsa venezolana, salsa de cilantro que vamos a degustar ahora. También aquí hay comida del mundo entero. Qué rica está, ya lo probé. Está muy buena. Viene la parte más difícil, es el Esta picante. Picante que dice Carlos, sí, pruébala tú, pero no tenemos agua para bajar el picante. Está picante. Pica. No pica mucho para ellos, pero para mí sí. No, pero está buena. A mí me Muy gusta rica, picante muy también. rica. Bueno, aquí estaban dando muestras de galletica. Está bien, pero le doy un 5. De 10, 5. No es nada que resalte. Esta es la parte del golosín, señores. Miren los dulces que hay aquí. Dulces de todo tipo. Tartas
Wow. Pensaba que Baramarque era pequeño, pero miren el tamaño que tiene, señores. Esto está Sí. lleno de calles y es Sí. inmenso. Y no solo hay productos locales, sino también mucha restauración, o sea, restaurantes donde te puedes sentar a comer. Recuerden que dice fish and chip, no solamente es pescado y papa frita, señores. Esta es una ciudad multicultural. Van a ver en nuestro vídeo todo tipo de comidas. Y como todo mercado, aquí hay de todo. Que aquí te van dando para que tú pruebes, te enganches y puedes risotto. Vamos a ver, he comido mejor, pero está rico, está muy bueno. Miren para aquí, señores. Qué pinta tiene esto. Ya me está entrando hambre. Miren para esto, señores. Donos rellenos. Wow. Y para los amantes de la pizza y focaccia y esas cosas. Bueno, seguimos aquí en Baramarque. Inmenso esto, señores, pero grande. Miren esta decoración que parece que estás en la selva. Toda esta zona aquí para comprar para la casa. Este es el plato preferido de Giselle. Claro, aquí está la parte de los mariscos, pescado. Pero como ven, no se puede ni caminar aquí, señores. Hay que ir muy suave. Bueno, aquí hay una señora paella, señores. Mira para aquí, con langosta, con de todo, con de todo. Y como ya saben que soy muy golosa, no me puedo contener, pero esa es toda la fila que vamos a tener que hacer para probar este arroz. No sé si es paella, si es arroz, me da igual. Es un Sí, arroz. es para como mí una arroz. paella que tiene langosta o puede tener Pero yo también creo- camarones. Yo creo que aquí no se le puede llamar paella, pero bueno. Bueno, no es paella, es para mí también porque los dos vamos a comer. para ¿eh? todo el mundo. Limonada en 5 libras. Y ahorita nos tomamos una en 4. Aquí hay de todo, señores, de puerco, de queso. Wow. Aquí pueden ver todo tipo de alimentos. Muchos vegetales para los amantes de la fresa. Es un mercado con de todo. Como dice, con las manos levantadas, señores, clase cola para comerse la paella esta. Vamos a ver si podemos llegar. Qué bonito aquí también, cerámica de todo tipo. Aquí informa una cafetería para comer también comida. Aquí tienen los precios, todo alrededor de 10 libras como promedio. Calamares, tortillas, bueno, aquí lo habla español. No es verdad que sé un inglés perfecto, pepito de ternera, taquito, manchego, churro de chocolate a 10 libras. Y aquí también, pincho, miren aquí estos pinchos. Ahí tienen los precios. Esta bandejita 15 libras. Aquí te puedes pasar el día completo, porque miren los precios. Aquí hay para todos los bolsillos. Comida ya elaborada. Es inmenso, pero inmenso este mercado, señor. Para comer, para llevar, para todo. Las vistas son preciosas. Que sí, que la están vendiendo como una paella, miren. Mira lo que encontré aquí, tartiflete. Esa es una de las comidas francesas que está en nuestro canal también, señores. Qué bien. Aquí hay comida tiosa. Esto también lo pueden encontrar en nuestro canal. Todo este tipo de comida. Viene el proceso de esta hamburguesa. Qué bien. Wow. Falafel, baklava. Wow. Todo esto son comidas, delicias turcas. Aquí seguimos en el mundo mío, señores, de ratoncito. Aquí estamos hablando de un queso italiano. Vamos a ver, porque aquí pueden ver todo tipo de queso, ¿no? Qué ricura. Esto está wow y super wow. Y un buen queso siempre tiene que estar acompañado de un buen jamón, señor. Un jamón italiano. Qué suave, qué rico, qué textura. Está muy rico, muy rico. Le doy un 10. Y al fin encontré un queso inglés. Todo lo que hay aquí es queso inglés, señor. Y en este caso de cabra. Vamos a probarlo. Ya lo probé, tiene un sabor intenso, pero está muy rico Qué bueno, qué bueno. y diferente, ¿verdad? Es Muy increíble. rico, muy rico. Esto está, sigo diciendo que está wow y super wow. ¿Te quieres llevar uno de estos? No, esto no me cabe en el maletín, si no me lo llevo. Es inmenso de grande. Es grande, y grande. este más grande, mira. Y sigo probando queso. Este es de cabra, pero azul, queso azul. Bastante fuerte, saladito. Esto es como que te va a parecer, señores. Qué rico, rico. Cada cual con su gusto. ¿Ven esta cola tan inmensa? Pues esta cola, mira a Gisela al final, porque al final Pero aquí ella... camina rápido, así que no hay problema, Sí, ¿vale? ella hizo su cola para su paella, pero yo voy a hacer mi cola para mi bonus relleno.